Si bien nosotros ya hablamos de la Constitución de 1830 y las dificultades del Estado uruguayo que recién nacía, hoy vamos a hablar de las primeras presidencias en el Uruguay o en el Estado oriental. Recordemos que a partir de 1830 Uruguay inicia su vida institucional y para ello deberá enfrentar ciertas características propias de su realidad, lo cual constituían un obstáculo al momento de fundar el modelo de Estado que se había propuesto entonces. Según Gerardo Caetano, durante las primeras presidencias, esas primeras presidencias constitucionales del Uruguay, el carácter caudillesco de los liderazgos, los cuales habían sido heredados de la revolución, representaban para la mayoría, ¿no? Para esa mayoría de grupo doctoral, inquietud antes o ante la falta de hábito republicano y de preparación para la libertad civil, demostrada por los orientales. Ahora, bajo las primeras presidencias, y especialmente bajo la presidencia de Fructuoso Rivera y de Manuel Oribe, el Estado oriental uruguayo comienza su vida institucional. Por allá, por el 24 de octubre de 1840, la Asamblea General designa a Rivera como el primer presidente constitucional del Estado oriental. Esta designación se debe, por ejemplo, a su ardua participación en la lucha de las independencias, ¿no? Y por el arraigo del caudillo, ¿no? Y ese arraigo caudillesco lo llevó de comandante en jefe de la campaña a presidente de la República. Fructuoso Rivera, ¿no? Se mantuvo en el cargo hasta cumplir los 4 años que le correspondieron, de acuerdo con lo que establecía la Constitución de la época. Ahora, al tiempo de asumir la presidencia, Rivera marchó hacia el interior del país, donde se sentía más a gusto por su condición de caudillo y su temperamento, delegando el mando al presidente del Senado, Luis Eduardo Pérez. Ahora, como presidente, Rivera se mantuvo en la campaña y el gobierno quedó en manos de sus ministros y un grupo de amigos, conocidos como los Cinco Hermanos. Y aquí podríamos encontrar a Lucas Oves, que pertenecía a la Fiscalía General del Estado, a Nicolás Herrera, que era senador, a José Yauri, que era ministro de Gobierno y de Relaciones Exteriores, a Juan Álvarez, que era el miembro del Tribunal de Apelaciones, y a Juan Andrés Shelley, que era el cuñado de Oves. Ahora, hacia mediados, pero miremos un poquito el panorama luego de la primera constitución, ¿no? Bueno, a mediados de 1831 comenzó a hacerse sentir una creciente oposición al gobierno de Rivera. A este se lo acusa de no respetar los principios que establecía la Constitución, también se lo acusa de mala administración y de tener un ejército impago y mal controlado, el cual era una amenaza constante para este Estado. El propio ministro Santiago Vázquez y los 5 amigos, o los 5 hermanos, eran acusados por la oposición de administrar
mal los recursos públicos y de usar el gobierno para obtener réditos económicos personales. Y frente a esta situación hay que sumarle el descontento de Lavalleja, frente a las ambiciones políticas y el problema de los poseedores y de los propietarios. Toda esta situación crea, ¿no?, un clima de tensiones que tuvo como consecuencias una ola de violencia. Se levantaron, por ejemplo, Lavalleja y sus partidarios en 1832, apoyados en Montevideo, pero no en la campaña, y en los revolucionarios de Río Grande, desde donde intervinieron. Ahora, claramente Rivera también se hizo sentir, y Rivera se apoya en los unitarios argentinos emigrados durante el primer gobierno de Juan Manuel Rosas hacia nuestro territorio, es decir, entre 1829 hasta 1832. Ahora, si bien el presidente Rivera debió hacer frente a las diferentes rebeliones que se le presentaron, pudo terminar su mandato de gobierno. Ahora, interinamente, el presidente del Senado, Carlos Anaya, se hizo cargo de la presidencia de la República hasta que la Asamblea General designara un nuevo presidente. Y este presidente interino designó a Rivera como comandante en jefe o como comandante general de la campaña. Por lo cual se puso al frente del ejército con la función de mantener el orden de la campaña, persiguiendo a los vagos, los desertores, incluso a los criminales. El poder que él daba, ¿no? Este cargo era mucho más riesgoso y los límites muy pocos para los que tenía, por lo cual podía ser un elemento de fricción con el futuro presidente. Ahora, el 1 de marzo de 1835, nuevamente se reúne la Asamblea General y de esta, es decir, de la Asamblea General, surge electo como presidente Manuel Oribe. Lo que sí debemos tener en cuenta, y con respecto a la elección de los presidentes de la República durante este periodo, es que la elección surge a través de la Asamblea General y no es una elección como nosotros estamos acostumbrados, donde la ciudadanía elige a sus representantes y a su presidente de la República. En el caso de la Constitución de 1830, recordemos que la ciudadanía estaba limitada. Tenemos una constitución de carácter censitaria y no será hasta 1917, con la primera reforma de la Constitución, donde la ciudadanía podrá extenderse a más miembros de la sociedad y podrá hacerse la elección de forma diferente. Por lo cual, hasta el momento, la Asamblea General lo que hace es elegir al presidente de la República. Bueno, volviendo al tema, ¿no?, de que la Asamblea General se reúne, elige al presidente y de esta Asamblea General surge como presidente Manuel Oribe. Ahora, la elección fue de forma unánime e indica la coincidencia
de opiniones, tanto de los partidarios como de los contrarios al anterior presidente. Ahora, sobre la figura de Oribe y las esperanzas que en él se tenían, para algunos historiadores, los asambleístas veían a Oribe como un buen administrador. Decían que éste era capaz de administrar bien los recursos del Estado. Además, era un militar de carrera que pondría orden a la administración. Y al poner orden, no solo podría ordenar los dineros públicos, sino que también era un digno representante que sería capaz de respetar los mandatos constitucionales. Ahora, pero sin embargo, los conflictos internos y externos no permitieron desarrollar una obra o no permitieron desarrollar una buena gestión en Oribe como se esperaba. En el primer año de gobierno ya hubo problemas con los sectores de la prensa que se quejaban de falta de libertad para expresarse. El gobierno había puesto restricciones a las manifestaciones de la prensa que se manifestaba para expresar el descontento, ¿no? Y esas restricciones o esas manifestaciones estaban haciendo alusión a la situación que se vivía en Argentina durante ese periodo. Ahora, los motivos eran que los unitarios exiliados en Montevideo manifestaban sus opiniones contrarias al gobierno de Rosas en Buenos Aires debido a los ataques de los periodos montevideanos al gobierno de Rosas. Eso es lo que lleva a Oribe a disponer la clausura del medio de prensa El Moderador. Ahora, los sectores liberales, estos sectores liberales, lo que hacen, ¿no? Primero que nada, son contrarios al gobierno de Rosas. Acusan a Oribe de ser aliado del gobernador de Buenos Aires. Y bueno, el problema mayor que podríamos destacar del periodo o de la presidencia de Oribe se produjo cuando éste decide suprimir el cargo de comandante en la campaña a comienzos de 1836. Recordemos que la existencia de ese cargo, el cual estaba en manos de Rivera, significaba la existencia de dos autoridades dentro del país. Ese problema de los dos gobiernos dentro del país, el gobierno o autoridades de Montevideo y de la campaña, es un problema recurrente en nuestro país durante el siglo XIX y que se pondrá fin en 1903, luego de la última revolución que se va a dar a principios del siglo XX. Ahora, ese cargo estaba en manos de Rivera y, como dije, significaba la existencia de dos autoridades dentro del país, por lo cual vemos la autoridad del presidente de la República electo por la Asamblea General y la autoridad del expresidente Rivera. El decreto que establece Oribe, por el cual se suprimía el cargo, establecía que ya no era necesario
Y al no ser necesario esa autoridad en la campaña, el ejército quedaría bajo las órdenes del Ministerio de Guerra. Y ese Ministerio de Guerra, que es lo que hoy nosotros conocemos como el Ministerio de Defensa Nacional, pasaría a depender directamente del presidente de la República. Y ese presidente de la República se convertiría, además de ser presidente de la República, pasará también a ser el comandante en jefe del ejército. Pero esta decisión no fue bien vista por Rivera, por lo cual Rivera tomó el hecho como una destitución. Y esa destitución lo que buscaba, según Rivera, era dejarlo fuera del poder. Ahora, por otra parte, la Asamblea General elaboró un informe donde se acusaba al gobierno de Rivera de irregularidades financieras, beneficiando a particulares en perjuicio del Estado. En total se hacían 174 cargos, además se hizo pública la deuda que había dejado el gobierno riverista. Todas estas acusaciones hacia el gobierno de Rivera fueron divulgadas ampliamente por la prensa, y esa divulgación lo único que hizo fue caldear los ánimos en este periodo. Y es por esa razón que hacia julio de 1836 se inicia una revolución. Y esa revolución lo que hace es ir en contra de Oribe y del gobierno en particular. Y bueno, y acá, luego de la censura a los medios de prensa que estaban en contra del gobierno de Rosas en Buenos Aires y que acusaban a Oribe de estar afín a la situación de Rosas, deciden, ¿no?, apoyar a Rivera en estas manifestaciones o en esta revolución que busca derrocar a Oribe. Ahora, el primer enfrentamiento de estos acontecimientos se producen en 1936, el 19 de septiembre, y se lo conoce como el enfrentamiento en Carpintería, y es donde las fuerzas comandadas por Ignacio Oribe derrotan a Rivera. Y es a partir de este acontecimiento o de esta revolución que podemos hablar de la aparición o del origen de las dos divisas de nuestro país. Por lo tanto, en esta revolución aparecen las divisas. Aparece la divisa blanca y la divisa colorada, por lo cual se considera a la batalla de Carpintería como el primer enfrentamiento donde ambos bandos la usaron para identificarse. En agosto de ese mismo año, Oribe había decretado que los integrantes del ejército, los funcionarios públicos y la población en general debían usar una divisa de color blanco en el sombrero y en las prendas de vestir con el lema característico del Partido Nacional que es defensores de las leyes.
el bando rebelde también usó una divisa que al principio fue el color de la bandera, es decir, el celeste, pero como, como este se desteñía, lo que hace la divisa es optar por un color más firme. Y es de esa forma que nace el color colorado para la divisa contraria. Ahora, después de la derrota de los revolucionarios, pasaron al Brasil estos revolucionarios, donde comienzan a apoyar al movimiento separatista de Río Grande del Sur y los riograndenses lucharon contra Oribe. Luego de varios encuentros armados, sin una clara definición, ¿no? En la batalla, creo que es en la batalla de Palmar, en la batalla del Palmar, Rivera triunfa sobre Oribe. Y este triunfo se da en junio de 1838. En este periodo, lo que también, luego de estos acontecimientos, se inician gestiones de paz que fracasaron porque Rivera ponía como condición la renuncia del presidente Oribe y este claramente no aceptaría dicha condición. Y un nuevo acontecimiento empeoró la situación de Oribe. La flota francesa, que estaba en conflicto con Rosas y bloqueaba al puerto de Buenos Aires, solicitó permiso a Oribe para usar los puertos orientales como centro de operación para atacar al gobernador de Buenos Aires. Claramente Oribe se niega a intervenir en el conflicto, por lo cual los franceses se vincularon con Rivera y Rivera les permitió usar el puerto de Colonia. ¿Y por qué le permite usar el puerto de Colonia a Rivera? Bueno, porque ese puerto estaba bajo su mando. Los franceses inician entonces un bloqueo por mar a Montevideo, que era donde estaba Oribe, mientras que Rivera lo hacía por tierra. A partir de ese momento, Oribe no podía intentar nada frente a Rivera. Rivera tenía el apoyo de los unitarios argentinos, también tenía el apoyo de los riograndenses, constituidos en la República de Piratini, y de la escuadra francesa. Por eso la situación a Oribe se le complicó un poquito más. Fue recién en octubre de 1838 cuando Manuel Oribe presenta su renuncia a la presidencia de la República, la que fue aceptada por la Asamblea General rápidamente, pero Oribe manifestó que renunciaba a la presidencia cediendo ante la violencia. O sea que no era una renuncia voluntaria lo que hace Oribe. Este se traslada a Buenos Aires y allí Rosas lo recibe tratándolo como el verdadero presidente del Uruguay. A pesar de la renuncia, ¿no? Porque Rosas también entiende que la renuncia de Manuel Oribe es forzosa y no fue una renuncia por mala gestión o mala administración o porque se le exigiera
por determinadas cuestiones particulares, no, sino que entiende que renuncia de forma forzosamente, por lo cual este lo considera el verdadero presidente del Uruguay. Ahora, pero esta victoria de Rivera no terminaba con el conflicto, por el contrario, la situación internacional llevaría a un conflicto más extenso en el tiempo y más extenso en el espacio, que es lo que nosotros conoceremos como la Guerra Grande. Pero la Guerra Grande es uno de los acontecimientos que vamos a tratar después de esto. Ahora, ¿cómo podríamos ver a estos primeros gobiernos uruguayos? Bueno, decimos que los primeros gobiernos del Uruguay debieron enfrentar los problemas causados por los factores de perturbación o inestabilidad. Por eso podríamos mencionar como problemas a los problemas económicos. Recordemos que la ganadería es la principal fuente de la riqueza. Esta estaba en retroceso como resultado de los largos años de lucha. También la disminución del ganado había sido provocada por la matanza indiscriminada y el robo de ganado hacia Brasil. Vemos un ganado que se había dispersado y también al no existir marcas en el momento, era difícil saber a quién pertenecía ese ganado. Con lo que respecta a la agricultura, esta tenía escaso desarrollo y era insuficiente para el consumo local, y muchas veces hubo que importar trigo desde el exterior para poder tener harina. Había chacras solo en torno a la ciudad de Montevideo y en general los habitantes de la campaña despreciaban el trabajo agrícola. Por lo cual las grandes extensiones de tierra y las mini extensiones de tierra estaban desaprovechadas porque no se trabajaban para producir. Otra de las situaciones u otros de los problemas económicos del Uruguay es la industria. Recordemos que la industria durante estos primeros años de la vida independiente no existía. El trabajo artesanal apenas cubría las necesidades del consumo local, es decir, la vestimenta, la vivienda, etcétera, ¿no? Ahora, la actividad industrial más importante que se desarrolla durante estos tiempos era la de los saladeros de carne y de cuero. Estas requerían poca inversión de dinero y no necesitaban mano de obra especializada y utilizaba la materia prima más abundante en el país, que era el ganado. Y del ganado se sacaba el cuero y la carne salada, es decir, el tasajo. Estas dos, no, es decir, la carne y el cuero, se exportaban, pero en el caso de la carne salada, los mercados de consumo eran escasos y prácticamente eran Brasil y Cuba donde se utilizaba para alimentar a los esclavos. Ahora, los productos importados eran mayor que los que exportaba el Uruguay, por lo cual genera uno de los problemas más importantes para la economía.
ya que la balanza comercial no era favorable, era desfavorable y se caracterizaba por ser deficitaria. Ahora, Uruguay crecía y al crecer necesitaba una moneda, pero carecía de esta. Al carecer de una moneda propia, una moneda uruguaya, la circulación de monedas que existía eran brasileñas, que eran de cobre, y el papel moneda argentino, el cual estaba desvalorizado. Esta situación, ¿no? Esta situación claramente complicaba las transacciones comerciales por falta de efectivo y por la falta de inseguridad que existía acerca del valor de los billetes que circulaban por el territorio nacional. Otro de los problemas que enfrenta el Uruguay durante las primeras presidencias son los problemas sociales y el principal problema social era el conflicto entre los propietarios y poseedores de las tierras, el cual no era un problema nuevo. Este se había desarrollado durante toda la época colonial, pero durante este periodo comienza a agravarse más. La revolución artiguista había creado una nueva situación con el reparto de la tierra y que estaba reflejado en el reglamento de tierra de 1815. Ahora, incluso antes del reparto hecho por Artigas, en 1814, durante un breve dominio de Buenos Aires sobre la provincia oriental, se habían hecho entregas de tierras por el gobierno porteño. Además, muchos propietarios españoles que habían huido y sus campos, al haber huido, fueron ocupados por los revolucionarios sin ningún tipo de título. O sea que eran usurpadores de las tierras. Pero posteriormente, durante la dominación portuguesa y brasileña, los repartos artiguistas fueron desconocidos y hubo nuevas entregas de tierra para beneficiar a aquellos que apoyaban a la dominación luso-brasileña. Numerosos propietarios que habían huido regresaron y estos se presentan ante los tribunales para reclamar sus tierras. Y al reclamar sus tierras, lo que hizo o lo que se hace es provocar una ola de desalojos, debido a que sus tierras habían sido usurpadas por determinadas personas. Ahora, sobre una misma tierra podía haber varios propietarios alegando derechos que provenían de diferentes gobiernos. Desconocer el derecho de uno significaba dejar sin tierra a los otros, quienes se sentían despojados, recurrían a buscar respaldos de los hombres fuertes del campo, de los caudillos, y también recurrían al uso de armas para mantener sus tierras. Es por lo tanto que este conflicto entre propietarios y poseedores era uno de los problemas también económicos, político e incluso jurídico. Ahora, ya que hablamos de los problemas políticos que
refería o que podía derivar la tierra, también durante este conflicto podríamos hablar de varios problemas políticos que se produjeron entre la jura de la primera Constitución hasta el desarrollo de la Guerra Grande. Recordemos que la forma en que se había producido la independencia provocaba la falta de un verdadero sentimiento de identidad nacional. La independencia, esa independencia que se estableció en 1825 y se ratificó con la Convención Preliminar de Paz en 1828 y que deriva en la jura de la Constitución en 1830, era muy relativa. ¿Por qué? Las primeras presidencias debían resolver el reconocimiento del nuevo Estado por otros países y asegurar su viabilidad como Estado. Pero las luchas internas, que no solo pasaban por la discusión parlamentaria o el cruce de artículos en la prensa, también llevaba al enfrentamiento armado. Y había bandos más o menos identificados. Y acá tenemos a los unitarios, a los federales, a los abrasilerados, a los lavallejistas, a los riveristas. Pero los principales o las principales divisiones tenían que ver con enfrentamientos personales entre los caudillos, como era el caso de Rivera y Lavalleja primero, y después los enfrentamientos entre Rivera y Oribe, los cuales estos conflictos no eran ajenos, y estas luchas no eran ajenas a los conflictos existentes por las tierras. Ahora, las dificultades para aplicar la Constitución, en realidad, que poco tenían que ver con aquellos países de donde se había copiado, la mayoría de la gente reconocía como autoridad a los caudillos porque los estimaba y respetaba, y no a las autoridades establecidas por la Constitución. Hacia 1830, la población se identifica más con el caudillo que con lo que establece esta Constitución. Recordemos que América Latina vive el proceso o vive durante un tiempo la República Caudillesca. Esas repúblicas caudillescas, no importaba si eran caudillos que llegaban por la vía legal o por la vía dictatorial, pero la gente se sentía seguro y respaldado por ese caudillo. Ahora, recordemos, por ejemplo, cuando Rivera realiza y desconoce al presidente Oribe e inicia la revolución. ¿Qué es lo que dicen los riveristas? Bueno, el presidente se había rebelado contra Don Frutos, porque para ellos el que mandaba era Rivera, porque se sentían más afín al caudillo que al presidente. Y, naturalmente, para estas personas, Rivera, estuviera o no investido de poder por la Constitución, era el que representaba a estos sujetos. Bien, como siempre, cuando hablamos de problemas y la Constitución del 30 y el Uruguay hacia 1830 tuvo bastantes problemas,
también se desarrollan determinadas situaciones que tienden a la solución de estos problemas. Y, como siempre, uno de los problemas o una de las soluciones a estos problemas se dará mediante las relaciones internacionales. Durante las primeras presidencias, las relaciones con el exterior se orientaron hacia dos direcciones: hacia los países europeos, de los cuales se trata de obtener el reconocimiento del nuevo Estado y de lograr préstamos de dinero, y por otro lado, las relaciones internacionales hacia el Brasil y la Argentina, y el objetivo de las relaciones con Brasil y Argentina era conseguir que firmaran un tratado definitivo que asegure la independencia de los orientales y para solucionar el problema de los límites. Ahora, las principales gestiones hechas en Europa se hicieron frente a los gobiernos de Inglaterra y de España. Las gestiones ante Inglaterra, iniciadas por el ministro Lucas Oves, buscaban que aquel país asegurara la independencia del Uruguay frente a Argentina y Brasil, y durante la presidencia de Oribe se intentó lograr un acuerdo comercial, pero este no se llegó a concretar. Las gestiones realizadas ante España tenían como propósito principal obtener el reconocimiento de la independencia. Se establecieron las relaciones comerciales con aquel país, pero no se llegó a un acuerdo sobre el establecimiento de las relaciones diplomáticas porque España reclamaba indemnizaciones, y las indemnizaciones que España reclama se debe a la revolución artiguista. Ahora, las gestiones ante los países vecinos para obtener el tratado definitivo y establecer los límites fracasaron. Las principales gestiones se hicieron ante Brasil, con una Argentina que estaba o existía una separación geográfica bien clara con Argentina. Y esa separación geográfica eran los ríos Uruguay y el Río de la Plata. Bien, es ante Brasil el cual se reclamaban los territorios al norte del río Cuarén, los cuales habían pertenecido a la banda oriental durante la época colonial. Y ante la negativa de Brasil de tratar el tema, el ministro Lucas Oves pensó en la creación de una alianza entre todos los países que tenían fronteras con Brasil y de esta manera negociar en conjunto el reconocimiento de los antiguos límites. Si bien el plan comenzó con éxito, al obtenerse el apoyo del Perú y Bolivia, pero Lucas Oves debió renunciar y cuando asumió la presidencia Oribe, dejó de lado esa estrategia, por lo cual todo lo trabajado por Lucas Oves fue desechado.
Las nuevas gestiones iniciadas por Oribe en 1837, aprovechando los problemas internos que tenía Brasil con la revolución del Río Grande del Sur, tampoco tuvieron éxito. Ahora, como segunda solución, podríamos hablar de una independencia eclesiástica y educacional, teniendo en cuenta que la Constitución consagraba a la religión católica como religión oficial. Era importante obtener la separación de la administración religiosa que hasta ese momento estaba sometida al obispo de Buenos Aires. En 1832, el Papa Gregorio XVI designó a Dámaso Antonio Larrañaga como vicario apostólico de la República y luego se le dieron facultades semejantes a la del obispo. Y con lo que respecta a la educación, la enseñanza superior en este tiempo no existía en el Uruguay. Los profesionales que actuaban en el país habían hecho sus carreras en el exterior y estas carreras se deben a que cuando eran jóvenes eran enviados por sus familias al exterior y solo aquellas familias que podían pagar una carrera eran los que ejercían determinadas profesiones. Pero durante la presidencia de Rivera se inició el proceso para crear una casa de estudios superiores y al principio solo se logró que funcionaran en la catedral, que funcionara una cátedra de filosofía y una de latín. Más adelante se agregaron otras carreras como son el derecho, las matemáticas y la teología. Y es recién a partir de 1838 cuando Oribe ordena la creación de la universidad y a partir de estas cátedras, ¿no? Pero la situación del país, sacudido por la revolución de Rivera, impidió que se llevara a la práctica la ordenanza de Oribe. Ahora, podríamos también, como solución a los problemas existentes, mencionar el fomento que se le da a la inmigración debido a que se adaptaron medidas para impulsar la inmigración y de esta manera tener más población, aumentar el consumo y procurar tener mano de obra agrícola y artesanal, la cual era escasa durante este periodo. Se consideraba que esto era imprescindible para impulsar la economía del país y que debido a que hacia 1830 la población uruguaya era de 70.000 habitantes aproximadamente. Durante el periodo de Rivera, el ministro Lucas Oves preparó un proyecto para atraer inmigrantes. Y este proyecto consistía en facilitar el traslado de artesanos, trabajadores o peones que acreditaran buena conducta. Si acreditaban buena conducta, el gobierno uruguayo pagaría los pasajes, el alojamiento y la alimentación de los viajeros. Y una vez que estos viajeros estuvieran establecidos, devolverían el dinero
que el gobierno le había prestado. También hubo un proyecto para crear una ciudad formada por inmigrantes y esa ciudad estaba pensada construirse en lo que es el Cerro de Montevideo. También hubo iniciativas privadas de empresarios para atraer inmigrantes europeos y africanos. En este último caso, a veces se trataba de un tráfico de esclavos disfrazados. De lo que sí es seguro y se calcula aproximadamente es que entre 1830 y 1840 llegaron aproximadamente unos 22.000 inmigrantes al Uruguay. La mayoría eran franceses, españoles y del norte de Italia. Y como última solución, se toma, frente a los problemas existentes por la tierra, se toman medidas sobre la tierra. Recordemos que frente al conflicto entre poseedores y propietarios, el gobierno de Rivera decretó en 1833 que los poseedores sin títulos de propiedad podían quedarse en las tierras que ocupaban siempre y cuando las pagaran. Trataban de defender a aquellos poseedores que pudieran pagar la tierra y se les daba la oportunidad de quedarse con ellas, siempre y cuando que no se perjudicara a los propietarios, que en determinados casos serían indemnizados por estos. Se establecía que aquellos poseedores que no tenían dinero para pagar las tierras serían reubicados en los alrededores de los pueblos y en la frontera. Esta situación siempre se definía caso a caso, lo que daba lugar a determinadas arbitrariedades por parte de los gobiernos. Claramente esta medida benefició a los que tenían dinero, pero significó el desalojo en una gran parte de la población de la campaña, de pequeños y medianos productores que no podían pagar el precio de la tierra. Así, junto a los latifundistas, se creaba una masa de gente, muchos con ganados, que no tenían tierras propias y se transformaron en agregados o peones de esa hacienda. Y las condiciones de explotación del ganado permitía la existencia de esta gente que incluso podía matar ganado ajeno para alimentarse, ya que lo que tenía más valor no era la carne, sino que lo que tiene valor durante este periodo es el cuero. Frente a los desalojos y muchos de los desalojados buscaron el apoyo de los caudillos para recibir protección, lo cual dio paso al aumento de los lazos de dependencia personal entre el caudillo y sus protegidos seguidores. También había ocupantes de tierras del Estado. Para estos casos, el gobierno de Rivera resolvió que aquellos que hubieran permanecido durante más de 20 años en esas tierras podían comprar aquellas tierras que eran estatales
el gobierno de Uribe decidió que para aquellos que estuvieran en tierras públicas por un tiempo menor a los 20 años, podían arrendarla y luego de los 5 años se decide si se mantiene el arriendo o si se les vende la tierra. Ahora, como ven, en todos los casos, la solución pasaba por tener dinero o no. Y se desconoce los repartos hechos por el Reglamento de Tierra de 1815, donde Artigas, o mejor dicho, donde la revolución artiguista había cedido gran parte de porciones de tierra a aquellas personas que necesitaban de estas tierras. Bien, ahora, esta es la situación del Uruguay durante las primeras presidencias del Estado naciente. En la próxima intervención lo que haremos es destacar el proceso de la Guerra Grande y las principales características que éstas tiene durante todo el periodo histórico.